Nuevo paso para que el proyecto de la Rosaleda 2030 avance. La Diputación aprueba abonar más de 90 millones de euros en la remodelación de la Rosaleda. ¿Qué tal? Muy buenas. La Diputación tendrá que sufragar este año más de 3 millones de euros y será en 2027 cuando alcance los 29 millones. Vamos a verlo con más detalles, pero antes repasamos la actualidad deportiva. Porque en Área Malaguista, el programa de esta casa, hubo este lunes una entrevista en exclusiva con el jugador Samu Castillejo. El malagueño explicó su regreso frustrado al Málaga, entre otros asuntos. Enseguida le escuchamos. Empezamos. Pues vamos ya con ese nuevo avance de cara a la transformación de la Rosaleda. El pleno celebrado por la Diputación de Málaga ha aprobado por unanimidad la cantidad que abonará la institución de cara a este proceso. Aunque había dudas sobre ello, la Diputación abonará 90 millones de euros, la misma partida que los otros organismos públicos que son propietarios del recinto, el Ayuntamiento de Málaga y la Junta de Andalucía. Se siguen esclareciendo algunos datos relacionados con las obras del Estadio de la Rosaleda de cara al Mundial 2030. Hace unas 2 semanas, la Junta de Andalucía desgranó de forma anual la inversión realizada para la remodelación del estadio y ahora ha sido el turno de la Diputación de Málaga. El calendario para completar los 90,5 millones que debe afrontar es el siguiente. En 2026 aportará casi 9.611.000 euros. En 2027 algo más de 29 millones. En 2028 28,64 millones de euros. Y en 2029 poco más de 19 millones y medio. El Ministerio de Transportes ha aprobado de forma definitiva el estudio informativo para la electrificación del tramo ferroviario entre Bobadilla y Ronda, una actuación clave para el desarrollo del transporte en la provincia de Málaga. La actuación se enmarca dentro del proyecto de renovación integral de la línea férrea Bobadilla-Algeciras, que abarca más de 170 kilómetros y supone una inversión total de 472 millones de euros. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha aprobado de forma definitiva el estudio informativo para la electrificación del tramo ferroviario entre Bobadilla y Ronda, una actuación clave para el desarrollo del transporte en la provincia de Málaga. El tramo de 73,6 kilómetros será electrificado a 25.000 voltios en corriente alterna y contará con una catenaria de tipo K200, además de la instalación de varios centros de autotransformación eléctrica. También se prevén obras de adecuación en la infraestructura existente, especialmente entre los kilómetros 0 y 20 del recorrido. La actuación se enmarca dentro del proyecto de renovación integral de la línea férrea Bobadilla-Algeciras, que abarca más de 170 kilómetros y supone una inversión total de 472 millones de euros, con el objetivo de mejorar el transporte de pasajeros y mercancías, especialmente hacia el estratégico puerto de Algeciras. Desde el Ministerio destacan que esta modernización no solo reforzará el papel del tren en el interior de la provincia, sino que también contribuirá a reducir la huella de carbono al sustituir los trenes diésel por un sistema más limpio y eficiente. La aprobación definitiva del proyecto pone fin a la fase de planificación y permitirá avanzar hacia la redacción del proyecto constructivo y la ejecución de las obras. Y paso importante también para la futura ampliación del metro de Málaga. La Junta de Andalucía ya tiene encima de la mesa la propuesta de adjudicación para el estudio que decidirá hacia dónde debe expandirse el suburbano malagueño, el Palo y Rincón de la Victoria, el Parque Tecnológico o Ciudad Jardín. ¿Hacia dónde debe ampliarse el metro de Málaga en el futuro? La Junta de Andalucía ya ha recibido la propuesta de adjudicación del estudio que decidirá esta expansión del suburbano malagueño. Se trata de Tipsa y Arcs, una consultora dirigida por el ingeniero malagueño José Alba. Ahora tiene un periodo de 10 días desde que reciba el requerimiento para acreditar que cumple con los requisitos. La Consejería de Fomento de la Junta puso en marcha esta licitación el pasado mes de septiembre por un precio de 900.000 euros, IVA incluido, y un plazo de ejecución de 17 meses. Las 3 opciones que se barajan para la futura ampliación del metro son el Palo y Rincón de la Victoria, el Parque Tecnológico o Ciudad Jardín. La Junta ya ha hecho pública la mesa de contratación con la empresa con la oferta técnica y económica mejor valorada. En total se han presentado hasta 6 ofertas y Tipsa y Arcs es la mejor posicionada. A día de hoy, el suburbano malagueño se encuentra en plenas obras de ampliación hacia el Hospital Civil y en enero, la consejera del ramo, Rocío Díaz, ya aseguraba que si todo iba bien,
Este estudio estaría adjudicado en torno a junio. La empresa adjudicataria del estudio informativo analizará las distintas alternativas de trazado en cada uno de los 3 corredores que determinaba el plan de transporte metropolitano del área de Málaga. Y más asuntos, una pelea entre 2 personas en la línea 25 de la empresa malagueña de transportes se ha saldado con un herido por un golpe en la cara. La Policía Nacional ya se ha hecho cargo de la investigación de este suceso que ocurrió en torno a las 9:30 de la mañana de este mismo lunes a la altura de la avenida Andrés Jordan. El alcalde de Málaga ha hecho un balance del Ecuador del mandato, 2 años marcados por la problemática de la vivienda, como ha reconocido el regidor, que ha desgranado los diferentes proyectos del ayuntamiento en esta materia. Además, ha vuelto a apostar por la solución de pisos pequeños para alquiler barato como una de las soluciones a esta crisis habitacional, una iniciativa en una veintena de parcelas que pretende llevar al Pleno próximamente. Le damos a la velocidad. ¿El tema de la vivienda es un tema urgente o no es? ¿Es urgente? ¿Hay una crisis habitacional o no la hay? La hay. ¿Hay una demanda mayor que la oferta? La hay. ¿Cuántas veces mayor? 4 o 5 veces. Enorme la diferencia. Necesitamos más oferta, necesitamos más suelo finalista. Esto es suelo finalista. Nadie puede dudar que esto es urgente. Y las reacciones a ese balance no han tardado en llegar. El portavoz socialista en la Casona del Parque ha denunciado que estos 2 años más de mandato de Francisco de la Torre han estado marcados por el agravamiento del drama habitacional, el abandono de los barrios y una brecha creciente entre quienes pueden vivir en Málaga y quienes se ven obligados a marcharse. Después de 2 años de gobierno del Partido Popular en esta legislatura, hemos podido comprobar cómo el drama de la vivienda ha seguido aumentando aún más. En lugar de dar respuesta a una situación que denunciábamos en la campaña electoral de que Málaga tenía un grave problema de vivienda, durante estos 2 años, en lugar de poner soluciones, Paco de la Torre ha contribuido a que sea más difícil comprar o alquilar una vivienda en Málaga. El plan especial del río Guadalmedina, ese plan que tiene el Ayuntamiento de Málaga para coser la herida de este río, está condicionado por la solución hidráulica que se adopte para las plazas puente, actualmente en tramitación. Así se recoge en una respuesta de la Gerencia Municipal de Urbanismo a la formación política con Málaga. En el documento se explica que una vez definidas las plazas puente, se procederá a la ordenación urbanística de ambas márgenes de este río a través del plan especial. Sobre esta iniciativa se ha pronunciado el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. Vivo el tema, como saben ustedes, están estudiando las ofertas presentadas para redactar el anteproyecto para integrar urbanamente la margen izquierda y margen derecha del río Guadalmedina con la plaza puente prevista en ese tramo entre el puente de Armiñán y la zona de la puente de la Aurora, sin perjuicio de una pasarela peatonal en la zona del Percel a la altura de la sede mayorista en el futuro, el mercado mayorista antiguo, ¿no? Y con este vídeo que están viendo, el Cabildo Catedral de Málaga muestra cómo avanzan las obras de la cubierta de la catedral, exactamente de la construcción de esa estructura de vigas de madera que sostendrá el futuro tejado a 2 aguas del primer templo malagueño. Hecho con la técnica de time-lapse, a lo largo de 6 meses se puede ver en pocos segundos cómo se realiza el ensamblaje de armazón de madera sobre el que se apoyará el tejado de material. Y más asuntos en clave cofrade. El grupo parroquial de Nuestro Padre Jesús de la Verdad ante Caifás y María Santísima del Sagrario de la parroquia malagueña de San José Obrero, en la barriada de Carranque, han anunciado que su titular mariana presidirá el altar del Corpus Christi de la agrupación de cofradías de la Semana Santa de Málaga. Se trata de una designación especialmente significativa para esta joven corporación que no pertenece a la nómina de las hermandades agrupadas de la Semana Santa de Málaga y que recibe así un reconocimiento público dentro del contexto cofrade local. $36.500 contratos durante el verano. Es la cifra que prevé realizar el Servicio Andaluz de Salud para cubrir las vacaciones de los profesionales sanitarios. Una contratación que supone un 15% más que hace 7 años.
El Servicio Andaluz de Salud prevé realizar 36.500 contratos durante el verano para cubrir las vacaciones de los profesionales sanitarios, una contratación que supone un 15% más que hace tan solo 7 años. Este plan de verano también prevé que los quirófanos de los centros hospitalarios andaluces estén al 75% de su actividad normal durante el resto del año. La consejera ha anunciado que 392 centros de salud y servicios de urgencias de atención primaria abrirán durante las tardes y que está prevista la realización de más de 6,2 millones de actos programados en hospitales. La reorganización de la actividad de los centros de atención primaria durante el periodo estival tiene como objetivo central asegurar la atención sanitaria a la ciudadanía con el mayor nivel de calidad y eficiencia. Vamos ya con el repaso de las noticias más destacadas en clave nacional e internacional. Este martes se votaba en Europa la oficialidad del catalán, el gallego y el euskera en la Unión Europea, pero finalmente esa votación ha quedado aplazada porque varios países siguen mostrando dudas sobre cuestiones legales y económicas de esta medida. España se ha visto forzada a renunciar a la petición de someter a votación este martes su propuesta para reconocer el catalán, euskera y gallego como lenguas cooficiales de la Unión Europea, después de que varias delegaciones insistieran en que es prematuro pronunciarse sobre un acuerdo el que apenas se ha debatido y sobre el que persisten serias dudas sobre su encaje legal e impacto económico y práctico. La presidencia de turno que este semestre ocupa Polonia ha tomado la iniciativa de plantear posponer la discusión, según ha informado varias fuentes diplomáticas. El punto figuraba en la agenda para adopción a petición del Gobierno, que en las últimas semanas intensificó sus contactos con las capitales para defender la oficialidad de las 3 lenguas cooficiales a partir de enero de 2027, pero asumiendo el coste total que en el caso del resto de idiomas asume la Unión Europea e introduciendo una derogación inmediata para una implementación parcial que excluyera la traducción del grueso de la legislación comunitaria. Y en relación a las informaciones polémicas de estas últimas semanas vinculadas a la UCO, el Gobierno no se va a volver a investigar. Según Moncloa, actúa a las órdenes del juez y el Ejecutivo no puede entrar ahí. No conozco ninguna declaración de ningún miembro del Gobierno de España que haya hecho referencia a la UCO como autora de ninguna filtración, sino lo único que conozco es el apoyo de todos los integrantes del Gobierno de España a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, evidentemente a la UCO, en el cumplimiento de sus funciones. Y, naturalmente, el ministro del Interior, su ministro, tiene la máxima consideración de la UCO y de todas las unidades de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. Esos comentarios o esas situaciones que pueden parecer inocuas, lo que ponen en tela de juicio es una actividad tan profesional, tan decidida y en parámetros de neutralidad objetiva como es en el conjunto de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad y, en ese sentido, la UCO. Y más noticias. El Tribunal Supremo ha desestimado la demanda que presentó el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, contra la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por decir que este vive en un piso que se pagó con un fraude a la hacienda pública y que era un delincuente confeso. El alto tribunal considera que las declaraciones constituyen una crítica política y están amparadas, dice, en la libertad de expresión. Y en clave internacional, en plena escalada del conflicto en la guerra entre Israel y Palestina, el primer ministro de Asuntos Estratégicos israelí ha amenazado con anexionarse Cisjordania si Francia y Reino Unido reconocen al Estado palestino, una propuesta que abandera España. El ministro de Asuntos Estratégicos de Israel, Ron Dermer, ha amenazado con la anexión israelí de territorios de Cisjordania si Reino Unido y Francia, entre otros países, reconocen al Estado palestino. En una conversación con el ministro de Exteriores francés, Dermer ha advertido de que Israel tomaría medidas unilaterales como la legalización de asentamientos no autorizados y la anexión de partes del área C de Cisjordania, el más grande de los 3 sectores administrativos en los que quedó dividido este territorio a raíz de los acuerdos de Oslo, que tienen carácter temporal y que no llegaron a ser aplicados.
Esta zona está administrada por Israel, mientras que el área B estaría bajo control administrativo de la Autoridad Palestina y control militar de Israel, con el área A administrada en exclusiva por la Autoridad Palestina. Dermer ha hecho estas declaraciones en respuesta a un potencial reconocimiento internacional del Estado palestino en la cumbre de Nueva York, que copresidirán el próximo 18 de junio Francia y Arabia Saudí, según recoge el diario israelí Haaretz. Recordemos que el jefe de la diplomacia británica afirmó el pasado mes que su gobierno estaría en conversaciones con Francia sobre la posibilidad de ese reconocimiento, aunque señaló que Londres solo apoyaría las medidas si tuviesen consecuencias tangibles. Por el momento, lo que está claro es que el ejército israelí ha ordenado evacuar prácticamente todo el sur de la Franja de Gaza ante un inminente ataque sin precedentes contra objetivos terroristas de las milicias palestinas. Y estas imágenes que ven en sus pantallas son de un atropello masivo en Liverpool este lunes a última hora. Miles de aficionados celebraban la victoria del equipo de fútbol cuando un vehículo embistió contra la multitud y paró poco después. El hombre ya ha sido detenido. 47 personas han resultado heridas de distinta consideración. 2 de ellas se encuentran en estado grave. La policía ha confirmado que el detenido es un hombre de 53 años y originario del área de Liverpool. Han pedido que no se especule sobre las circunstancias que rodean a este accidente, mientras la investigación continúa abierta. Bueno, tras varios días de silencio, la cantante y representante de España en el Festival de Eurovisión, Melody, dio este lunes una rueda de prensa que está dando que hablar. Durante su intervención evitó hablar de forma abierta de la polémica en torno a la participación de Israel en el certamen y ha criticado a Broncano por reírse de ella en su programa de Radio Televisión Española. Melody, la representante de España en el Festival de Eurovisión 2025, ha dado su primera rueda de prensa tras su participación en el certamen el pasado 17 de mayo. La artista sevillana se ha mostrado orgullosa de su actuación, pero ha añadido que volvería al festival con otras condiciones. Además, ha evitado hablar abiertamente sobre la participación de Israel en el certamen. Melody también ha aprovechado la rueda de prensa para responder a las bromas que hizo La Revuelta de David Broncano a cuenta de su resultado en el festival y después de que no acudiera al programa para una entrevista. Y ha habido algún programa de televisión en el que se ha reído de que yo me haya ido a mi casa para poder ver a mi familia y a mi hijo y que necesitase tiempo. Entonces no me parece, porque yo he visto que han hablado mucho de la salud mental, de que hay que cuidarse. Entonces no me gusta esa doble moral, de que se hable de eso, que yo pida un descanso y a mí se me vaya el cuello. No me parece. En la rueda de prensa celebrada tras unos días de descanso con su familia, Melody se ha mostrado tranquila y ha agradecido todo el apoyo y el cariño. No hay galardón más grande para un artista que tener el público de su lado y yo, gracias a Dios, lo tengo. Así que muchísimas gracias de corazón. Por su parte, Radio Televisión Española se ha referido este lunes a la posibilidad de abandonar el Festival de Eurovisión si no prosperan sus peticiones a la Unión Europea de Radiodifusión tras la última edición, entre ellas una revisión completa del sistema de voto y abrir una reflexión sobre la participación de Israel. Radio Televisión Española se abre la posibilidad de abandonar el festival si no prosperan sus peticiones ante la UER. Piden una revisión completa del sistema de voto y reflexionar sobre la participación de Israel. Lo cierto es que el festival cada vez ha ido ganando más peso político. Hace unos días hablamos con Pastora Soler, que quedó 10ª en el año 2012. La sevillana nos habló sobre su visión del certamen. Que es un escaparate increíble y que raramente, aunque vengas en un mal puesto, no salgas beneficiado de ese escaparate. Cuando eres un gran artista, como por ejemplo el caso reciente de Melody, tenemos que saber que Eurovisión hay ese factor político que no se nos puede olvidar. A mí, por ejemplo, sinceramente, Israel, la canción de Israel y la puesta en escena de Israel, me gustaba muchísimo, pero a lo mejor ninguno queríamos que ganara. Son los países los que están, no son los artistas en sí. Entonces siempre va a ocurrir eso. Para nosotros, para España, pues siempre no somos muy bien acogidos, la verdad. Y casi siempre hay buenas candidaturas, buenas propuestas y vienen en puestos que no pertenecen, ¿no?, a lo que se hace sobre el escenario. Pero hay que seguir, por supuesto. Yo no creo que España, como dicen muchos, nos tenemos que retirar para nada.
Y más asuntos. Barcelona será de nuevo la ciudad encargada de acoger la gran ceremonia de los premios Goya en el año 2026. Es la edición número 40 y lo hace más de un cuarto de siglo después. Sucede así a Granada, que los acogió el pasado mes de febrero. La ciudad condal fue la primera que acogió la gala de los premios del cine español después de Madrid, donde se celebraron las 13 primeras galas. 26 años después volverá a albergar la gran fiesta del cine español. Salva Reina. Segurestil, especialistas en puertas de seguridad y Acorazadas patrocina este espacio. El Real Betis vivirá este miércoles a las 9 de la noche el partido más importante de su historia, su primera final europea. Se enfrentará al Chelsea en un encuentro que decidirá quién será el campeón de la UEFA Conference League. Manuel Pellegrini encabeza la expedición verdiblanca rumbo a Polonia para tratar de conseguir el primer título europeo del club. El equipo está conformado por todos los futbolistas de la plantilla disponibles, a excepción de Marroca, que fue operado de su tobillo izquierdo. Varios jugadores se encuentran entre algodones, por lo que habrá que estar atento a las últimas noticias que vayan llegando desde Breslavia. Enfrente tendrán al Chelsea, un equipo histórico y con mucho músculo financiero. El Real Betis llega muy motivado con la competición, liderado por Isco y Antony. Ambos futbolistas conocieron antes de viajar que este verano regresarán con sus selecciones nacionales, por lo que buscarán culminar la temporada de la mejor manera posible. El equipo no estará solo en Polonia, ya que hasta más de 15.000 béticos viajarán por el viejo continente para llegar hasta Breslavia y apoyar así a su equipo. 12.000 tendrán entrada, pero muchos de ellos irán sin ella, con la única intención de vivir esta experiencia única y apoyar a su equipo. En el programa de esta casa, en Área Malaguista, hubo este lunes una entrevista en exclusiva con el jugador Samu Castillejo. El malagueño explicó su regreso frustrado al Málaga, entre otros temas. La entrevista completa está disponible en nuestra web en 101tv.es. En este momento yo creo que la máxima ilusión que me haría a mí es que el Málaga me llamara. No llegaba la llamada, entonces decidí levantar el teléfono. Pero bueno, el club me comunica que más allá de una situación económica, que creo que no era el problema, era que no era el momento ni el sitio para seguir mi carrera, porque como ya te he dicho, el club no quería en ese momento. Con la temporada regular ya finalizada en Primera Federación, las 3 categorías siguientes a Segunda División afrontan los play-offs de ascenso, donde Antequera y Estepona son los andaluces que más sueñan. La Cultural Leonesa es nuevo equipo de Segunda División al ascender de forma directa junto al Ceuta desde Primera Federación. De cara al descenso, Marbella y Sanluqueño se han salvado, por lo que el Recre es el único andaluz descendido. Respecto al play-off, el Antequera es el andaluz que puede ascender a la categoría de plata. Deberá ganar a la Ponfe y al ganador del partido entre Ibiza y Andorra. En el otro lado del cuadro están Nàstic, Real Sociedad B, Mérida y Murcia. En Segunda Federación, Teruel y Numancia empataron a 0, Torrent y Talavera 1 y vencieron el Avilés 0-2 al Rayo Majadahonda, el Sabadell 2-1 a Lucas Murcia y el Estepona 1-0 al Cacereño. El conjunto esteponero es el único andaluz presente y su victoria estuvo rodeada por mucha polémica. El partido se disputó el domingo, pero fue parado 2 veces por incidentes con la grada y se suspendió en el minuto 83. Los 8 minutos restantes se disputaron este lunes y el Estepona mantuvo esa ventaja de 1-0. Y en Tercera Federación se afrontan las semifinales del playoff. Torre del Mar, Real Jaén, Unión Deportiva San Fernando, Club Atlético Central y Ciudad de Lucena son los equipos andaluces. Torre del Mar y Jaén y Atlético Central y Lucena se enfrentan entre sí, mientras que la Unión Deportiva San Fernando lo hará contra el Tamaraceites. La pasada edición de los 101 kilómetros de Ronda guarda una historia apasionante. Una familia realizó junta la prueba al completo en 23 horas y 45 minutos, siendo Paco Arévalo el abuelo, la persona de mayor edad en conseguir completarla a sus 81 años de edad. Ellos son Paco y Lupe Arévalo y Ana Albaladejo, el abuelo, la madre y la hija, que juntos completaron la exigente prueba de los 101 kilómetros de Ronda en 24 horas. La saga, como les decían durante el recorrido, logró el que aseguran que es un recuerdo imborrable. Es realmente meritoria la historia de Paco Arévalo, que a sus 81 años y padeciendo Parkinson grado 2, consiguió terminar el recorrido por 9ª vez y se convirtió en la persona de mayor edad en hacerlo. Es inenarrable llevar estos dos ángeles que me han ayudado horrores, un orgullo.
hay que vivirlo. Yo, la verdad, si llego a estar solo, cuando me caí, me hubiera quedado en Montejaque, no hubiera seguido, pero con ella no podía yo decir, uy, voy a dejar esto en mal estado, nada. El papá tiene que dar ejemplo. Junto a él, su hija Lupe, que a pesar de la preocupación que supuso la caída de su padre en pleno trayecto, supo liderar al grupo para continuar. Sí, pasamos mucho miedo porque como cayó en plancha y sobre todo la cara, no sabíamos cuando se levantara cómo iba a tener la cara. Pero no la tenía tan mal y luego lo que están diciendo es solidaridad, porque enseguida se pararon la gente, que cada uno iba un poco a su ritmo, pero se pararon un montón. Venga, ¿cómo podemos ayudar? Ana, la menor de la estirpe, asegura haber vivido una experiencia que le acompañará el resto de su vida. Explica la importancia que tuvo su madre y la profunda admiración que siente por su abuelo Paco. Yo sí, es que yo flipo con mi abuelo, yo es lo que le he dicho antes en el coche, digo, es que está hecho de otro acero, vaya, de otro hierro. Yo me voy a ir todas las noches a cenar a su casa a ver qué es lo que cena, porque yo firmo también con su edad, está a la mitad de bien de lo que él está. Un emocionado Paco confiesa que no estuvieron solos, pues en la gorra que siempre luce en todas sus pruebas porta la foto de su difunta esposa, Lupe Rodríguez, que le acompañó a lo largo de la hazaña. La mujer que yo más quiero en el mundo, que fue mi esposa, que murió hace 2 años, y yo creo que esta es la que nos ha ayudado bastante este año. Y esta es la que nos ha llevado para adelante. Sin lugar a dudas, la familia Arévalo Albaladejo está hecha de otra pasta, de una indestructible. Pues con esta historia increíble nos marchamos. Pueden seguir La Última Hora en nuestra página web en 101tv.es y en nuestras redes sociales. Llega ahora la información del tiempo. Gracias por acompañarnos un día más. La previsión del tiempo para este miércoles 28 de mayo en la provincia de Málaga es de cielos despejados, temperaturas sin cambios o en ligero ascenso, vientos en general flojos variables con brisas en el litoral e intervalos moderados del sureste en el interior por la tarde.